Qué impactante cuando nuestra adoración propicia ese encuentro entre el Señor y nosotros. Y nos damos cuenta que no es el lugar, no son las instalaciones. Es una búsqueda genuina lo que hace posible que el Señor venga a nuestro encuentro. Como Él dijo, si me buscaren me van a encontrar. Y ese es el secreto de la vida del cristiano. Perdón. Cuando su búsqueda genuina propicia que el Señor nos envuelva con su gracia maravillosa, tocando la fibra más profunda y haciéndonos una vez más reconocer que Él estará ahí, que si le invocamos, Él viene, si le buscamos, se dejará encontrar, y sus grandes tesoros con Él. Qué oportunidades de verdad poder servir a un Dios vivo, porque nuestro Dios vive. Amén. Esa es la gran diferencia. Todas las otras religiones del mundo entero, todos sus fundadores hicieron su obra, llegaron al final, al clímax, y el sepulcro los hizo enterrar por toda la vida, es decir, por una eternidad. Pero nuestro fundador, nuestro Señor vino, enfrentó la muerte y resucitó. Y esa es la razón por la cual nosotros hoy podemos celebrar la victoria en la cruz del Calvario. Porque nuestro destino no es limitado. Hoy para ti, para mí, cerrar los ojos físicamente será el vestíbulo para ver cara a cara al Rey de Gloria, para encontrarnos con aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección misma. Por eso cuando tú y yo adoramos, no estamos hablando al viento, no estamos teniendo una reunión religiosa o de un ejercicio espiritual, estamos frente a frente con aquel que creó los cielos y la tierra. De saber que cuando Él está presente, todas las cosas son posibles. Una palabra de Él cambia radicalmente el curso de nuestro tiempo y momento. Una acción de Él altera por completo nuestro entorno. Y es que cuando tú y yo estamos con Él, somos invencibles porque Él es nuestra victoria. Esa es la gran ventaja o la gran majestad a la cual tú y yo podemos clamar. Nuestro Dios vive y esa es la razón. Y Él nos ha legado su palabra para mostrarnos su voluntad. No tenemos que buscar un profeta, no tenemos que buscar en algún lugar descifrar un código oscuro para conocer si hay una nueva revelación. No, su palabra ya está escrita precisamente como un padre que se fue lejos, pero que dejó por escrito cada una de las razones por la cual se iba y cuál era su propósito. Y en la medida en que tú y yo vamos creciendo en el conocimiento, ahondando en esta palabra, lo valoramos, lo aquilatamos y le amamos más cada día, porque Él no te abandona. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Qué tremendo. Y eso es algo que tenemos que aprender a vivir con los grandes contrastes que la vida nos presenta. No fuimos dejados sobre la faz de la tierra simplemente para ser salvos e irnos al cielo, no. Tenemos que continuar con el propósito establecido. Y en los diversos escenarios donde nos vemos involucrados, accidental o voluntariamente en el transcurso de nuestros días, épocas, circunstancias, solo serán momentos para mostrarnos una vez más que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Pero ¿cómo aprendemos o cómo vivimos con la diversidad de circunstancias que tenemos? Ese es el gran secreto. Uno, el apóstol Pablo dijo, porque he aprendido el secreto de contentarme con poco o con mucho, porque sé que mi vida no depende de los bienes, mi vida depende de aquel que me llamó a su gloria, que me llamó a servirle. Qué tremendo, ¿va? Y es justo esto lo que tenemos que ir aprendiendo a saber cómo vivir en tiempos de crisis o cómo vivir en tiempos de abundancia. Pero hay algo que también nos limita y no son los tiempos críticos, aunque hemos estado pasando desde el año pasado, ahora sí que valga la redundancia, tiempos difíciles. Pero no obstante, hemos aprendido
que los tiempos de adversidad Dios los convierte en tiempos de oportunidad. Hemos aprendido a depender del Señor en cada momento de nuestro día. Y tú y yo, cuando miramos atrás, solo podemos deducir y como una conclusión verídica de un análisis real, es decir, Dios es fiel. Dios nos ha sustentado. Pero hay limitantes donde debemos aprender a enfrentarlas y superarlas. Y ante esa controvertida situación de contrastes, donde tenemos por un lado riqueza o pobreza, tenemos alegría, tristeza, hay fe o temor, y nos encontramos con ese escenario que en ocasiones nos va a confrontar, y qué o cómo poderlo enfrentar. Hay un texto en el libro de Proverbios, capítulo 13, verso 7, que nos va a ayudar a ir disipando nuestro diario vivir. El Señor ya nos colocó anticipadamente sus tesoros, pero a veces nosotros, teniendo tanto acceso al trono de la gracia, a veces vivimos como mendigos. Y no voy a hablar de los aspectos financieros, voy a hablar del aspecto espiritual, que en ocasiones tenemos un acceso a esas ilimitadas riquezas para aprender a vivir en la estrechez o en la bonanza, para poder caminar en los contrastes cuando hay crisis o cuando estamos disfrutando de las bendiciones. Pero en ocasiones hay algo todavía dentro de nosotros que no ha sido tocado o no hemos permitido que el Espíritu Santo lo transforme. Y eso es algo que nosotros llamamos una bancarrota espiritual en todos los sentidos. Por lo tanto, necesitamos extendernos, darnos cuenta que nuestro crecimiento debe ir superando los retos. Tú y yo no podremos evitar condiciones críticas en la vida. El Señor nunca nos prometió que estaríamos exentos de adversidades. Lo que sí prometió es que Él estaría en cada proceso con nosotros, que nos llevaría de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero su propósito no era retirarnos de los conflictos. Es como un padre cuando se vuelve sobreprotector, tratando de que sus pequeños no tengan una caída, no les vaya a hacer algo daño, y se anticipan de tal manera que les impiden crear sus propios recursos, su propia capacidad de determinación y aún de generar sus propios anticuerpos. ¿Y qué sucede? Le robamos a ese niño lo mejor de su vida, de su tiempo. Y eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Podrá permitir que atravieses, como dijo el salmista, a través del valle de la sombra y de muerte. Pero, como dice Elena, mi nieta, pero el Señor está con nosotros. Por eso el salmista dijo, no temeré mal alguno. Podré atravesar ciertamente tiempos de crisis. Habrá momentos álgidos en mi vida, pero de una cosa puedo estar seguro, aunque no entienda los porqués, aunque no pueda comprender la razón de este momento, sé que tú estás conmigo, Señor. Esa es la certeza que nuestra fe debe tener. Y acompáñame al verso 7 de este capítulo 13 de Proverbios. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres. Escucha bien y subraya esa frase, por favor. Hay quienes pretenden ser pobres y yo diría, tienen a su alcance muchas riquezas. Muchas riquezas. Y es que debemos darnos cuenta que la vida siempre no es justa. Como a veces nos quejamos, es que no es justo. Y no es justo. Estamos en un mundo caído que se mueve por diversidad de factores, por agendas diversas. Pero nosotros tenemos
la certeza de que paso a paso Dios está con nosotros. Él ya trazó la senda, y si nuestra obediencia en armonía con su palabra se adhiere, habrá una reciprocidad donde la mano de Dios, sus recursos, acciones e intervenciones propiciarán que nosotros aprendamos cómo vivir día con día. Este es un libro de contrastes. Proverbios es la sabiduría de la vida cotidiana, de la experiencia diaria, de cómo vivir las diferentes circunstancias, los asuntos. No podemos erradicar la pobreza. Es como si quisieras erradicar la riqueza. Es imposible. Y el mismo Señor Jesús dijo, a los pobres nunca los tendrán con ustedes. Y a veces veo a tantos cristianos queriendo eliminar la pobreza. A los pobres, dice, siempre los tendrán ahí. Y ese es un hecho. Por más que quisiéramos, la pobreza es una realidad que se palpa desde los tiempos iniciales hasta el día de hoy. Y en el transcurso de los diversos tipos de gobierno, vamos a encontrar que en cualquier ciudad del mundo y en cualquier parte del mundo donde he estado, en ciudades hermosas, en países preciosos, siempre hay ciudades marginadas, con áreas pobres, en todo lugar. Mira, uno de mis sueños era, cuando estudiaba arquitectura, Brasilia se había consolidado o fue concebida como la capital del diseño de la arquitectura, donde solo iban a estar lo mejor de la ciencia, lo mejor de la sociedad, o sea, lo mejor en todo ámbito de negocios. Pero esa era una utopía, porque se percataron que la ciudad no funcionaba sin las personas humildes que tienen que hacer desde el aseo o las reparaciones de la vida cotidiana. Y en todo lugar vamos a encontrar esta situación. Pero la gran pregunta no es si somos pobres o ricos, sino cómo vivimos bajo cada esfera que nos toca enfrentar. ¿Cómo vivimos en cada una de ellas? ¿Te has preguntado eso? Y es que es un proceso difícil. La verdad, cuando Dios trata contigo, sea el nivel donde tú estés, pero cuando Dios trata contigo, eso tiene un proceso depurativo, donde eres confrontado, donde tus prioridades, tus inclinaciones e intereses se convulsionan. Porque cuando viene el Espíritu Santo a una vida, como iniciábamos el servicio, no viene para dejarnos igual, no viene para maquillarnos, viene para hacer una revolución, un cambio, una transformación, un giro de 180 grados, un cambio radical de pensamiento, una forma distinta de hacer las cosas. Y es ahí donde somos confrontados. Y este texto o estos textos de Proverbios tienen como propósito mostrarnos varios aspectos de nuestra vida. Dice que hay un contraste entre pobreza y riqueza, pero hace una palabra la gran diferencia. Dice, algunos pretenden. Y esa palabra pretender no es como en inglés. En inglés, pretender no es pretendiente, no es pretender, es engañar, es fingir. Y eso es precisamente lo que está diciendo. Hay quienes adquieren un estilo de vida como resultado de su condición o de su entorno, más que una actuación. Adquieren un estilo de vida en la que los que tienen hacen como que no tienen. Y los que no tienen quieren impresionar a los que tienen. Y nos volvemos un círculo crítico. Así que esta condición de pretender es lo que se debe eliminar o aprender de esta palabra para saber qué vamos a hacer. Pretender no es lo mismo que ser.
¿Estamos de acuerdo? Y nosotros fuimos llamados a ser antes que hacer. Esa es la esencia del cristianismo, ser. Así que nosotros debemos estar conscientes que podemos estar en riqueza o en pobreza, pero ¿cómo enfrentar esas condiciones? En 1977, para aquellos que apenas nacieron, bueno, ¿cuántos de aquí son del 77? ¡Wow! Sí tenemos. Bueno, yo todavía no nacía. Bueno, en el 77, una noticia impactó y conmocionó al mundo. Uno de los hombres más ricos murió en el 77. Su nombre, Howard Hughes. Para la mayoría probablemente no es conocido, pero cuando ven la película de este muchacho, que no soy bueno para los artistas, gracias, DiCaprio, él hizo esa película. Y nos damos cuenta que este hombre, Howard Hughes, heredó de su padre una empresa de herramientas, una gran fortuna, un imperio financiero. De tal manera entonces que Howard Hughes se dedicó a generar de esos recursos un amplio emporio. Invirtió en una diversidad de empresas. Con una mano de hierro imponía su voluntad para que todos sus negocios tuvieran resultados. Invirtió en la aviación, invirtió en Hollywood e hizo una gran cantidad de inversiones donde su nombre figuraba siempre en el top, en lo alto de todos aquellos que tenían dinero y que representaban exitosos como resultado de una gran cantidad de recursos financieros almacenándose día tras día. Pero este hombre, a pesar de ser uno de los hombres más ricos de su tiempo, su vida era una bancarrota y una tristeza en todos los aspectos. Este hombre empezó a tener paranoia, este hombre empezó a tratar de sustraerse de la relación con las personas porque, al igual que el día de hoy, trataba de sustraerse porque se infectaría con virus. Así que no es nada nuevo hoy. Siempre ha existido esta idea. Sus negocios continuaban incrementando su fortuna. Aun cuando físicamente no se encontraba él ahí, era un hábil negociante. Su capacidad, su creatividad para generar las riquezas propiciaban precisamente que aún en su ausencia generara esa gran cantidad de recursos. Pero cuando empezó a sustraerse de la relación con las personas de su entorno, llegó a hospedarse a hoteles y cerraban pisos arriba y abajo. Empezaron a cerrar todas las puertas y ventanas porque él vivía ahora en una mediocridad. Siendo el hombre prácticamente más rico del mundo, vivía como miserable, vivía en bancarrota. Estaba al borde del colapso. Y pudiéramos agregar, como dijo el Señor, miserable hombre de ti, hoy vienen a pedir tu vida, ¿de quién va a ser todo lo que hiciste? ¿Sabes que cuando murió, más de 30 testamentos aparecieron ahí ficticios para tratar de quedarse con su fortuna? Cuando murió, el pastor predicó el texto de 1 Timoteo 6, donde dice, nada hemos traído a este mundo y sin lugar a dudas, nada nos vamos a llevar. Así que el punto hoy es que hay quienes tienen riquezas, pero resulta que viven en la miseria. Este hombre alquiló un hotel en Acapulco. Prácticamente el hotel era solo de él.
Y finalmente llegó el colapso. Murió solo, abandonado. Teniendo el dinero para comprar comida, tenía una dieta tan restringida, tan limitada, como si estuviera comiendo de la calle. Pero él murió. Y esto es lo que aplica para este primer personaje. Que hay quienes tienen y finalmente se quedó social y espiritualmente en bancarrota. Su destino eterno, a menos que haya clamado al Señor, pero mientras tanto, en vano fue su vida. Así que necesito hacer énfasis en varios aspectos, porque no es la predicación de una búsqueda de una economía, un materialismo, no. Pero sí sé que cuando Dios nos lleva paso a paso y nos va colocando en un proceso donde el dinero ya no se convierte en un terrible riesgo para nosotros, el Señor viene a incrementar sus bendiciones. Cuando sabemos cómo manejar los recursos y no los recursos a nosotros, entonces tenemos la capacidad de ser confiados con cosas más grandes. Ese es el principio de la economía de Dios. Si somos fieles en lo poco, entonces seremos capaces de ir teniendo cada vez más. Eso es importante. Eso es algo que debemos nosotros comprender. ¿Por qué a mí Dios no me da? ¿Y por qué a Él sí, Señor? ¿Será que no hemos aprendido todavía a tener el control sobre el dinero? El dinero es un buen medio, es un buen siervo, es una buena oportunidad para hacer. Pero cuando el dinero se convierte en nuestro dueño, entonces preocúpese, compadre, porque somos sujetos de codicia, de avaricia, y como dice en Timoteo, empezamos a entrar en tremendos riesgos por tratar de hacer ese dinero algo bueno o nuestro Dios. Así que entonces vamos a hablar de algo que es lo opuesto, la pobreza. ¿Es malo ser pobre? No. No, pero necesito reiterar lo siguiente. En algunos círculos cristianos se ha romantizado tanto la pobreza que se ha exaltado la ausencia de dinero como la calidad que Dios requiere para poderlos llevar al cielo, y eso es mentira. No está hablando de pobreza financiera, está hablando de una condición interna de carácter, de conducta. La humildad no es debilidad. La humildad es tener dominio propio, es tener carácter, pero bajo control. Así que necesito primeramente decir lo siguiente, que la pobreza es una condición. Es una condición. Y para nosotros debería estar tan claro eso. Es que no tengo trabajo, es que yo nací pobre, es que en mi familia no había dinero. Eso es una condición que puede ser temporal o permanente, pero ese no es el punto. El ser pobre no nos lleva al cielo. El ser pobre no nos exime de cumplir con nuestros compromisos. El ser pobre no nos releva de diezmar y ofrendar. ¿Te das cuenta? Que hemos colocado a veces a la pobreza como el top de las cualidades o características y se nos olvida que la pobreza es una condición en la cual tú y yo nos podemos mover y desenvolver. Así que tenemos entonces que hay una condicionante en nuestra vida que podemos llamar pobreza. Pero ¿cuál es el punto? Hemos aprendido a vivir en medio de la estrechez. Hemos aprendido a vivir cuando las cosas no resultaban como esperábamos, cuando nuestros negocios se desvanecieron, cuando no teníamos ya las propiedades que antes solíamos tener, nos morimos por eso. No, aprendimos el secreto, que las cosas no proporcionan felicidad, que las cosas solo pueden proporcionar cierta seguridad, pero no pueden brindarnos permanentemente la confianza y la certeza que solo Dios puede traer al corazón. Pero hay una situación que a mí me impacta muchísimo, hablando en el medio en el cual nosotros tenemos una fe preciosa. La pobreza puede ser circunstancial.
Hay muchos aspectos de la pobreza. Cuando invertimos lo que tenemos y circunstancialmente el entorno social, económico se colapsó, pero lo perdimos todo. Y entramos en ese tobogán, pero es circunstancial. Pero entonces hay que aprender cómo vivir en ese contexto. Porque luego nos hacemos como los hebreos. Ay, en Egipto teníamos unas ollas tan ricas de comida. Ay, si pudiéramos volver esos tiempos, los camarones que estaban ahí al mojo de ajo. Ay, si pudiéramos el porche que tenía ahí en la casa. Y empezamos a añorar algunas cosas y hemos evadido darnos cuenta de cómo debemos aprender a vivir en ese contexto. Así que hemos dicho que la pobreza es una condición, pero también es circunstancial. Eso no implica que Dios permanezca indiferente y se cruce los brazos y diga, bueno, mijo, te equivocaste en los negocios, ahí te quedas. No. Pero el punto es, ¿cómo vamos a reaccionar ante esa circunstancia? Porque eso va a definir nuestro carácter, nuestra madurez. Eso nos va a conducir si verdaderamente hemos aprendido la lección y de esa manera Dios nos lleve a un nivel más alto en nuestra esfera de fe, de conocimiento, de servicio. Es como cuando dices, otra vez arroz. Eso fue lo que les pasó por 40 años en el desierto. Otra vez maná, no puede ser. Y me imagino las cocineras como las que nosotros tenemos aquí, gracias a Dios, ¿no? Ya lo hacían frito, ya lo hacían al mojo de ajo, ya hacían en pan, o sea, en diversidad de medios, pero al final era maná. Y ay, ¿no? Pero este es el punto. Pero viene otro tipo de pobreza que es la que a mí me duele. Y esa es la pobreza por elección. ¿Qué? Sí, tú puedes elegir ser pobre espiritual y mentalmente. Esa es la peor y más lacerante de todas las pobrezas, porque no está supeditada a condiciones del entorno. Es una condición voluntaria que está dentro y vive en cada persona. Romanos 12:2, si tú lo tienes, dice que nosotros no debemos conformarnos a esta esfera de pensamiento. Nosotros fuimos llamados por el Espíritu Santo a hacer un cambio radical. Pero, ay, pastor, ¿de verdad puedo elegir ser pobre? Claro. Y constantemente lo escucho de personas cristianas. Ay, es que no puedo. Es que mi salario no me da. Y es que he llegado al punto. Y todo se vuelve un sí condicional. Cuando nuestra mente debe cambiar radicalmente y unirse o colocarse o alinearse con la perfecta voluntad de Dios. Porque nuestra fe no solo es la salvación en Jesús, que es el máximo regalo que tú y yo tenemos, pero la fe que nosotros tenemos que colocar en el ejercicio es en la actividad cotidiana, en los retos de cada día, donde surge entonces la verdadera identidad de la cual se hablaba al principio, donde nosotros empezamos a caminar por esa senda. Pero nosotros recibimos las consecuencias de nuestro pasado. Nosotros heredamos condiciones que fabricamos el día de ayer y hoy se están viviendo. La pobreza que las personas eligen en medio de su situación financiera nada tiene que ver con una elección de pobreza espiritual. Nada tiene que ver la pobreza financiera con la pobreza y estrechez espiritual que algunos cristianos viven. Qué tremendo. De verdad me cuesta muchísimo trabajo. Yo me acuerdo cuando empezábamos la iglesia que no teníamos ni dinero ni para el camión. Pero nuestra mente nunca giró en torno, no tenemos, no podemos, y si hago esto, y si invierto en esto, ¿sabes qué?
Ahí era donde nuestra fe tenía que volar, tenía que soltarse y empezar a ir adelante. Y me acuerdo que Raquel estaba pequeñita y la teníamos que abrazar para no pagar un boleto de camión por ella. Pero estábamos conscientes de nuestra situación y decíamos, hoy no vamos a la iglesia, cabo no tenemos con qué. ¿Sabes? Ese es el punto de quiebra. Cuando anteponemos las condiciones a la genuina fe a la cual somos llamados. Estamos reduciendo nuestro presente y a la vez estamos inhibiendo nuestro probable futuro glorioso que el Señor tiene reservado para nosotros, porque automáticamente nos estamos autodescalificando de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Porque nuestra mente no ha sido renovada. Todavía creemos en Dios, pero en esa área no, Señor. Ahí todavía no llegas a financiar mis circunstancias. Esa es la que a mí me duele, dejo de decirlo y reiterarlo. Me duele porque en algunos creyentes debería ser tan normal, porque es anormal que digas, creo en el Señor, pero yo no creo que Dios pueda hacer esto. Lo normal es decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él tiene el poder para librarme. Como dijeran aquellos 3 jóvenes hebreos, nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, de igual manera seguiremos honrando y exaltando su nombre. Pero esa mentalidad o esa postura elegida voluntariamente propicia a este tipo de personas un descontento, un amargo sabor de boca todos los días y una constante quejabanza. ¿Por qué? Porque siempre están mirando a su interior en esos parámetros personales que ellos mismos se han autoimpuesto, cuando en realidad la palabra del Señor nos dice que hay mucho más para ti y para mí adelante. Es como el pródigo en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 17. Si lo buscas vas a encontrar. El pródigo había optado por hacerse independiente y eso es grato, pero no con el dinero del papá. Como algunos, me voy de la casa y me llevo todas mis cosas. Ah, espérate, ¿quién te las compró? El día que tú las compres, como dice mi cuñado que vive en Los Ángeles, mientras abras el refrigerador de mi casa, sigues estando bajo la disciplina de mi hogar. El día que lo abras en otro lugar, entonces será otra cosa, ¿no? Así que el pródigo sale de su hogar. Y qué bueno que los hijos quieran independizarse, pero él aprendió de la mala manera, con el dinero del papá, y no tenía una experiencia previa. Pero el punto que quiero tocar es que estando en medio de su adversidad, en un momento el Espíritu Santo, el Señor, Él retomó, recobró el sentido de la realidad y pudo ver de una manera objetiva y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Como miserable cuando en la casa de mi padre, el más pequeño de los trabajadores, tiene abundancia. Es exactamente lo mismo con algunos creyentes que diario están en quejabanza porque no hay, cuando en la casa del Padre hay abundancia. Tenemos que pagar un precio en el proceso de crecer y madurar. Y reitero, no estamos hablando de una búsqueda materialista, no. Estamos hablando de cómo aprender en los diferentes escenarios a vivir y cómo caminar ante la adversidad y cómo pensar y cómo actuar. El hijo pródigo entró en razonamiento y dijo, a ver, Rolando López, aquí solo estás en bancarrota, pero si cambiaras y te fueras a la casa de tu padre, ¿habría bancarrota? No, habría unos brazos de amor extendidos para amarme,
unos labios que me darían un beso prolongado, que me dirían, esta es tu casa, lo que tengo es tuyo. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando alguien me dice, ay, fíjate que esto, yo digo, es verdad, a veces nuestros recursos financieros no nos ajustan para algo, pero eso no debe ser la limitante para que pensemos negativa, destructivamente. Debemos, como dice la palabra, pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo correcto. Es donde debemos pensar. Y no tener un pensamiento positivo. ¿Eh? Si digo plata, me va a llegar plata. No, eso no es posible. Eso no es una correspondencia con la voluntad de Dios. Pero tener que aprender de la manera, como dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo, y aquí está la palabra, aprender a pensar de esa manera. El pródigo, por un instante, piénsalo antes de concluir que el tiempo se me va. El pródigo pudo haber dicho, ya me quedé pobre, ya no hay recursos para mí, mi padre me dio mi herencia, ya me la gasté, ¿a qué voy? En cambio, el Señor Jesús dijo, al que pide, se le dará. Al que llama, se le abrirá. Vivimos tiempos financieramente colapsados, pero eso no debe limitar nuestra capacidad de creer que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y mucho menos adquirir esa mentalidad, perdón, de una miseria y una bancarrota espiritual personal autoelegida, porque las circunstancias están indicándome o parecen decirme que Dios ha perdido el control de seguir alimentando a los suyos. Cada mañana las aves nos dan un continuo recordatorio. Si Dios cuida de las aves, cuidará de nosotros. Por eso dice la palabra que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y ese pensamiento de pobreza y de miseria se debe llevar cautivo a los pies de Jesús para que ahora sean sus pensamientos, como dice el profeta, pensamientos de bien y no de mal, para darles el bien que esperan. Entonces tenemos un conflicto. Porque nos estamos, quien piensa de esa manera se está volviendo esclavo de sus propios pensamientos, porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Nuestros pensamientos determinan nuestro presente y nuestro mañana. Eso es algo que debemos tener presente. Así que mirando a este contexto podemos decir que en la casa del Padre hay abundancia. Hay quienes tienen y parecen que no tienen. Pero dice aquí el texto, para concluir, hay quienes pretenden ser pobres porque están eligiendo esa pobreza en el contexto de autoeliminarse de las bendiciones del cielo, cuando dice aquí que hay riquezas abundantes. Y hablando no solo en el contexto de finanzas, en la fe, en los dones, en la llenura, en la plenitud, en revelación, en sabiduría, en dirección, en servicio, en respaldo, en cualquier esfera de nuestra vida, hay abundancia. Así que, si no vamos a decir algo efectivo, mejor no lo digamos. Es que no voy a poder pagar. Es obvio que con nuestro salario hay ocasiones que no podremos pagarlo, o sea, no necesitamos decirlo. Pero cuando clamamos, Dios dice, yo lo haré. Espere el tiempo y las cosas sucederán. Y tenemos que aprender entonces que tenemos, eso sí, un Padre amoroso que es rico, pero rico en misericordia, rico en bondad, que a Él no le agrada ver a sus hijos en una condición lastimosa. Pero tenemos que aprender a superar esos tiempos de crisis para que Dios nos bendiga de la manera que se espera. Dios no nos va a dar más de lo que podamos cargar. Y eso no solamente habla del peso de circunstancias adversas, está hablando también de capacidades, de talentos, de recursos.
que a veces solamente lo ubicamos en el contexto de que la carga, el reto, la lucha. No, si tú pretendes subir y alcanzar el éxito en cualquier ámbito de tu vida, necesitas entonces aprender a tener esa capacidad para que Dios te lleve a ese nivel. Dios no nos va a dar más de lo que podemos cargar. Qué tremendo, ¿va? Cuando lo vemos de esa manera. Y qué maravilloso es su amor que por gracia nos da. Por gracia lo recibimos. Así que recuerda, en la casa de mi Padre hay abundancia. Una vez me subí al camión y yo por muchísimos años no me había subido un camión. Muchísimos años. Y mi esposa me decía, pareces ranchero. No sabes de dónde agarrarte. No sabes qué hacer. Si parado vas bailando. Dice, pero me subí al camión ese día. Había veces en que iba llorando en el camión, de decir, Señor, yo sé que tú me has prometido tantas cosas. O a veces iba gozándome, ¿no? Por recordar las promesas. Pero esa vez me acuerdo muy bien que el camión iba de esas veces como loco. Frenaba, paraba, arrancaba. Y yo dije, Señor, gracias porque sé que esto es temporal. Yo sé que esto es temporal. Tú me has enseñado que nada es para siempre, que todo es temporal, tiene un tiempo de vigencia. Pero aprendí. En vez de decir, nadie me quiere, todo me sale mal, ya no puedo, ya no hay, no. Era ir adelante. Y te aliento, porque si estás en esta condición, Dios no desea que permanezcas, como mencioné, en la pobreza, que es una condición, que es una circunstancia, o una elección, que es la peor pobreza que una persona puede elegir. No tengo ropa, nomás tengo 2 camisas. Mi amigo, tienes un montón guardadas, ¿no? O sea, en todos lados puede verse. Y voy a mencionar algo que no me agrada, pero a veces nuestra forma de vestir revela lo que hay aquí o lo que está aquí. Bueno, vamos a cambiar llegando al final. Porque ese es un punto que debemos tratar. ¿Y por qué lo trato? Porque quienes predicamos, la responsabilidad de quienes predicamos es exponer la palabra. ¿Por qué? Porque el propósito es que crezcamos, que lleguemos a la madurez, que veamos dónde estamos parados y hasta dónde podemos llegar y cómo aprovechar los recursos que se nos dan cuando se predica para poder cambiar las circunstancias y mirar adelante. Así que te aliento que podamos decir, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, como Howard Hughes. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen acceso a muchas riquezas. No aliento la doctrina de la prosperidad porque genera una enorme cantidad de condiciones críticas, pero sí podemos colocar el balance y poder decir, mi padre es un rey, muy rico y sin par. Tiene riquezas inmensas doquier. Así que Él nos va a dar acorde a nuestra capacidad de administración en la medida de cómo sabemos usarlo y qué tan fieles somos a eso. Y recuerda, la pobreza no es pecado, la pobreza no es mala, simplemente es circunstancial. Es una condición que tarde o temprano Dios podrá removerlos. Y si así no lo hiciera, si no nos sacara de esa condición mientras Él esté con nosotros, somos ricos. Somos ricos.
Y debemos gozarnos con eso. Quizás tú y yo no tenemos el automóvil más deseado, pero lo tenemos a Él. Y mientras, como yo digo, mientras estemos 15 centímetros arriba del piso, ya lo hicimos. Porque nosotros medimos la riqueza en base a lo que vemos. Esa no es la riqueza. La riqueza es aquí, cómo se vive, cómo se hace, cómo se dan las cosas. Así que vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes el día de hoy de aprender otro principio más. Tú eres la fuente inagotable de toda bendición, Señor. Y estamos conscientes que nuestra situación actual no está ajena delante de ti. Nuestros momentos de crisis o adversidades no están lejos de tu conocimiento ni de tu capacidad de acción. Sé que tú estás propiciando con este tiempo que aprendamos a superar cómo vivir en este tiempo, pero a la vez a desligarnos de esa mentalidad que limita nuestro presente y cancela nuestro futuro por tener una mente de bancarrota, de dolor y aún, Señor, para despojarnos a nosotros mismos de todo cuanto tú tienes reservado. Perdónanos si hemos pensado de esa manera opuesta, porque tus pensamientos son más altos, mi Dios. Ayúdanos, como dice el libro de Romanos, a renovar nuestros pensamientos y alinearnos con tu voluntad, con tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de hoy adorarte, Señor. Y sigue derramando sobre mis hermanos y sobre mí especialmente, porque necesito más de ti, Señor. Necesito cada día más de tu Santo y Divino Espíritu. Padre, por los que predicamos, necesitamos la llenura, la dirección, la plenitud, tus frutos, tus dones. Necesitamos tu respaldo, sabiduría y revelación para alimentar, conducir e instruir a tu pueblo, Señor, y presentarte una novia digna, una novia capaz de amarte por encima de cualquier otra cosa, una novia rendida, dispuesta, fiel, que se deleita en tu amor y se goza en el día glorioso cuando llegue el momento de esa gran boda, Señor. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo y sigue derramando de tus bondades, bendiciones y provee para cada necesidad en el hogar de mis hermanos, en su trabajo, en sus negocios, donde su mano de labor aparece. Dice tu palabra, tú le darás respaldo y tu bendición también. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos próximo domingo. Todavía será aquí a través de internet. Así que bendiciones.